Le voy a pedir, hermano, ahí si puede saludar a su hermano, sin salirse de su lugar, ahí extienda su mano y salúdele. Hasta beso le dieron. Beso. Muy bien. Gracias. Gracias a Dios, hermanos, porque tenemos un lugar donde reunirnos, porque tenemos hermanos. Es bueno pertenecer a una iglesia local, pero es mucho mejor y lo más importante pertenecer a la iglesia universal. De lo contrario, pues seguiríamos en nuestro pecado, seguiríamos sin ser perdonados si no perteneciéramos a la iglesia universal, perdón. Pero bueno, aquí estamos. Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestra condición y terminamos el Sermón del Monte después de varias o muchas predicaciones. Diferentes hermanos expusieron. No sé, hermano, cuánto de el Sermón del Monte le haya sido de utilidad, pero sin duda alguna creo que habló a nuestros corazones. Ahí está, sigue ahí el Sermón del Monte. Solo hay que ir a la Biblia y seguir escudriñando y principalmente aplicando a nuestra vida. Pero bueno, después de esta larga enseñanza, principalmente por nuestro Señor Jesucristo, vamos a iniciar con Mateo 8. Vamos a leerlo una vez más, hermano. Dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Voy a pedir que vayamos a Lucas, un poquito adelante. Lucas 1, Marcos, hermano. Marcos 1:40 al 45. Es el mismo relato, pero nos da un poquito más de información. Dice: vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Es el mismo relato, un poquito más amplio, tiene más información acerca de este mismo milagro. Hay por ahí otro paralelo, pero pues no lo vamos a leer, hermano. Con esto creo que es suficiente y me gustaría pedirle, no sé si Fer me va a apoyar un poquito. Respecto al milagro, hermanos, la magnitud del milagro, es importante que entendamos de una manera general todo lo que tiene que ver con la lepra o con un leproso. Ahí si alguien quiere, bueno, creo que mi esposo iba a leerlo. Las manos y los pies siempre se ulceraban. Poco a poco el paciente se convertía en una masa de crecimientos ulcerosos. El proceso normal de esa clase de lepra dura 9 años y acaba en desequilibrio, coma y por fin la muerte. La lepra podía empezar con la pérdida de la sensibilidad en algunas partes del cuerpo, afectaba los troncos nerviosos, los músculos se descomponían, los tendones se contraían hasta hacer que las manos parecieran garras. Seguía la ulceración de las manos y los pies. Luego llegaba la pérdida progresiva de los dedos de las manos y de los pies, hasta acabar por caérseles toda la mano o todo el pie.
La duración de esa clase de lepra podía alcanzar entre 20 y 30 años. Es una clase terrible de muerte progresiva en la que la persona va muriendo poco a poco. La condición física del leproso era terrible, pero había algo que la hacía todavía peor. Josefo nos dice que se trataba a los leprosos como si fueran en efecto personas muertas. Tan pronto como se diagnosticaba la lepra, se desterraba al leproso absoluta y totalmente de la sociedad humana. Todo el tiempo que tenga las llagas será impuro, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, vivirá. Levítico 13:46. Gracias, Mari. Esa es, bueno, una información bastante general acerca de la enfermedad de lepra. Yo escuchaba, bueno, hace un tiempo en la televisión que la lepra es curable. En ese entonces no sé si ahorita lo sea o no, pero por lo que acabamos de leer vemos que era algo terrible. Es importante que entendamos el contexto en el cual ocurrió el milagro y qué era lo que rodeaba principalmente a este leproso y la vida tan triste que podía vivir desde el momento que se le diagnosticaba lepra. Entonces, no era común que él, de hecho, estaba fuera del campamento. No era común que él pudiera acercarse al campamento, a las personas y principalmente a los rabinos. Dice que los rabinos les apedreaban, se sentían orgullosos de poder apedrear a un leproso cuando intentaba acercársele. Dice que un rabino no se comía un huevo si se daba cuenta que el huevo había sido comprado por la calle donde había pasado un leproso. Así era de discriminado un leproso. Y entendemos que la enfermedad era contagiosa, por lo tanto eran de alguna forma medidas de higiene para que no se hiciese una epidemia en el campamento y en el pueblo. Pero de una manera general, hermanos, esta es la condición en la cual vivía este hombre. Pero no sabemos mucho acerca de él. Lo que sí sabemos es que era leproso, y eso nos da información para entender de una manera clara cómo es que este hombre vivía y en la desesperación que vivía. Dice que hay datos que dicen que en la Edad Media, cuando alguien se diagnosticaba con lepra, el sacerdote hacía un servicio fúnebre como si en efecto hubiese muerto. Así de triste, así de desesperante era la condición en la cual vivía este hombre. Quisiera hablar un poquito. Hermanos, cuando hay necesidad en nuestra vida, tendemos a ser más sensibles y tendemos a refugiarnos en Dios, a buscar a Dios de una manera diferente como cuando estábamos bien. No en todos los casos. Puede ser nuestro trabajo, nuestra economía, nuestra salud o la pérdida de un ser querido. Y eso hace que nosotros acudamos a Dios y que seamos humildes. O aunque no seamos humildes, por ese periodo de tiempo actuemos de una manera humilde delante de las personas por esa misma necesidad. La humildad y la dependencia de Dios, hermanos, siempre es buena, independientemente de las circunstancias por las cuales estemos atravesando. Siempre es bueno ir a Dios, siempre es bueno poner nuestra confianza, nuestra fe y nuestra esperanza en el Dios del cielo y en el Dios de nuestras vidas. Quiero ilustrar la humildad o lo contrario a la humildad con lo siguiente. ¿Qué pensaría si llego a su casa y le pido prestado con las siguientes palabras? Vengo a que me prestes 30,000 pesos. No te puedes negar. No te voy a pagar intereses y si quiero te los pago y si no, pues no. De entrada siento que ya le caí como mal, ¿no? Por mi arrogancia, por mi forma, por mi tono, a pesar de que tengo una necesidad, llego con una actitud delante de usted y le digo estas palabras. Estoy convencido, bueno, si me los prestaría, bueno, no sé cuál sería su motivación o la razón o tal vez miedo, ¿no? Pero complica un escenario. Aparte de mi necesidad, soy arrogante delante de usted buscando que me ayude.
Pero a diferencia de la actitud que podamos tener, o lo contrario a la humildad, podemos ver en este leproso que era humilde. Tan humilde como y arriesgado, porque él sabía que no podía acercarse a nadie. Pero su necesidad le llevó a jugarse la última carta. Todos los rabinos lo habían despreciado. No sabemos cuánto tiempo le hacía falta para que muriera, pero lo que sí sabemos es que vivía de una manera desesperada. Hay un dicho que dice que un perdido a todas va. Esta era la condición de este leproso. Se jugó la última carta que tenía y le fue bien. Pero le fue bien porque eligió acercarse a la mejor persona que podía acercarse en ese entonces. Yo le quise titular un maestro diferente, un leproso humilde. Dos personas, uno con poder, con voluntad, con amor, con misericordia, y uno solamente con necesidad, su lepra. Solamente era lo que tenía. Si tenía familia, su familia no se acercaba a él, le había abandonado. Y hermanos, cuando nosotros pasamos por una situación difícil, puede darnos la espalda el mejor amigo, nuestro vecino, o aún el que dice que es nuestro amigo. Pero nuestra familia siempre se queda al último, principalmente papá y mamá, y no estoy menospreciando el hecho de que una esposa no. Pero hermanos, el amor de un padre hacia un hijo es diferente, es único, principalmente de la mamá, es único. Yo recuerdo como a la edad de 12, 13 años, tuve un tiempo de muy enfermo, muy difícil, y no quiero balconear a mi papá, pero mi mamá fue la única que luchó hasta el final conmigo, hasta el final que me compuse, porque no morí. Recuerdo, hermanos, cómo mi mamá lloraba, cómo luchaba día tras día, porque no fueron 15 días, fueron aproximadamente 2 años, y iba de mal en peor. Y económicamente mis papás no tenían, ni tienen mucho, pero sí tenían una disponibilidad y un amor hacia mi persona, y lucharon hasta el final. Había unas personas, a mí se me prohibió, tenía algo parecido como lepra. Ya sané, no se espante. El punto es, hermano, que había personas que en la condición que me veían, a mí el médico me prohibió que me asoleara, pero yo tenía frío, yo quería asolearme, y había gente que le decía a mi mamá, déjelo que se asolee, si quiere ese gusto que se lleve. Las personas me daban por muerto. Ahora, ¿qué rescato de eso? No es rescatable lo que decían ellos, es rescatable el amor y la disposición de mi mamá para luchar conmigo cada día, cada día. Ese es el amor que debemos mostrarnos unos a otros. Ese es el amor que debe perdurar en medio de las adversidades que podamos atravesar. Recuerdo a nuestro hermano Isidro, hace un tiempo expresaba cómo nuestra hermana Alicia luchó con él. Ese es amor, ese es amor. Debemos luchar unos por otros en medio de las circunstancias difíciles. A diferencia, hermano, de nosotros que cuando pasamos por circunstancias adversas, este leproso no tenía nadie quien luchara con él. No, si tenía amor, se lo podían mostrar de lejos y no sé de qué manera. Tenía familia, estoy convencido, porque no nació de la nada. Pero en ese momento su familia, simple y sencillamente, era imposibilitada de poderle mostrar el amor que le tenía. No sabemos si era casado, no sabemos si tenía hijos. Lo que sí sabemos es que era leproso y su condición era desesperante, desesperante. ¿Cuál era el propósito de los milagros de Jesús? De aquí en adelante empezamos a ver varios milagros, mínimo 10, y todos, la mayoría tenía que ver con enfermedad. Pero de una manera general, los milagros de nuestro Señor Jesucristo tenían un propósito. El pueblo de Israel había esperado a su Mesías por muchos años. Había una promesa en Génesis 3,
3:15, que le conocemos como el protoevangelio o el primer evangelio, de que iba a venir su libertador. Cuando Jesucristo vino, ellos no creyeron, prueba de ello es que lo crucificaron, pero Jesús tenía que presentar sus credenciales que le acreditaban como el verdadero Mesías. Entonces, los milagros de Jesús tenían como propósito demostrar que él era el Mesías esperado por mucho tiempo y mostrar la autoridad que tenía sobre su creación. Vamos a ver en cuántos aspectos demostró este poder. Jesús demostró su autoridad sobre el clima, sobre la enfermedad, sobre los demonios y por último y más importante, su poder para perdonar pecados a los hombres. Finalmente, hermano, no era tan importante el hecho de que Jesús pudiera sanar enfermedades, y sí es importante, pero lo más importante es que el hombre entendiera cuál era el propósito de Jesús venir a la tierra. Hermano querido, muchas de las veces predicamos solamente los milagros de Jesús, pero no predicamos el perdón de pecados, y eso es lo más importante. Hace 15 días me tocó compartir, cuando concluyó la escuelita de verano, me tocó compartir con los papás. Yo me propuse apuntar hacia dos direcciones. En primer lugar, hacer énfasis en que la mayor necesidad que el hombre puede tener no es de una casa, no es de una familia, no es de un trabajo, y sí son necesidades, pero no es lo más importante, sino de que sus pecados sean perdonados y de tener una relación personal con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa fue una parte, ahí enfaticé. Pero otra parte importante, hermanos, que quise que ellos se llevaran en su mente y en su corazón y que Dios en su tiempo obre, que la prueba más grande del amor de Dios para con nosotros no es que supla nuestras necesidades. La prueba más grande del amor de Dios para con nosotros podemos verlo en la cruz del Calvario. Esa es la prueba más grande del amor de Dios. Y esas son las dos partes esenciales del evangelio: nuestra necesidad y el amor de Dios mostrado en la cruz del Calvario. Ahí tenemos que apuntar. Hermano, a mí me sorprende, no sé si sea la palabra me sorprende, pero me llama la atención que la mayoría de las veces cuando Jesús hacía un milagro, perdonaba los pecados de la persona. Hermano, más que hacer un milagro, y es importante, el enfermo recibía sanidad física, pero principalmente recibía sanidad espiritual y en un futuro una eternidad con el Dios de gloria. Eso es importante. Ese es el verdadero propósito del evangelio. Ese es el verdadero propósito de que Jesucristo pudo venir aquí a la tierra y padeció lo que padeció, pensando en usted y en mí, no en nuestras necesidades inmediatas, sino en nuestra necesidad más apremiante, aunque no lo veamos desde ese punto de vista. Esa es la necesidad más grande que el hombre pueda tener, de ser reconciliado con Dios por medio de Jesucristo. Y dice que a nosotros se nos encargó el ministerio de la reconciliación, como si rogásemos: reconciliaos con Dios, reconciliaos con Dios. Ese es el ministerio que nosotros tenemos actualmente. Y Jesús estaba de una manera implícita compartiendo ese mensaje. Pero no solo eso, Jesús también se interesaba por sus necesidades inmediatas de las personas, y podemos verlo en la curación de este leproso. Y de ahí para adelante vamos a estar viendo más de un milagro por medio de nuestro Señor Jesucristo. En este milagro, hermano, podemos ver poder de Dios, podemos ver misericordia de Dios, podemos ver compasión de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hizo Jesucristo, hermano, iba en contra de la ley. Y principalmente para un rabino, no se le permitía que lo tocare, mas sin embargo Jesús corrió el riesgo. Mateo no lo dice, Marcos sí lo dice, que tuvo misericordia. Tuvo amor, y eso fue movido a que pudiera actuar de la manera que actuó. Podemos ver el amor de Dios en lo que hizo en Jesucristo para con nosotros, independientemente de las circunstancias.
La persona correcta, Jesucristo. Y la actitud correcta, el leproso humilde. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. La palabra que utilizó el leproso habla de que tenía un entendimiento claro de quién era Jesús. Sin darle muchas vueltas ni tantas explicaciones, el leproso entendía que Jesús era Dios. Y en todos los casos de lepra que vemos en el Antiguo Testamento, principalmente, el único que podía limpiar era Dios. Porque en muchos de los casos era un juicio. Podemos ver con María, la hermana de Aarón. Fue un castigo por haber hablado en contra de su hermano Moisés. Vemos también en Naamán. Naamán no sabemos si era un castigo, pero era leproso. Pero vemos en el siervo de Eliseo que quiso obtener una ganancia y quedó leproso. Entonces era un juicio de Dios. Entonces entendía que solamente Dios podía limpiarle. Y la palabra que utilizó Señor indica que él tenía un conocimiento claro de quién era nuestro Señor Jesucristo. Y una de las razones por las cuales se acercó con confianza. Se acercó con confianza porque sabía que Jesús era un maestro diferente a todos los que él conocía. No sabemos cuánta edad tenía, no sabemos cuántas veces se había enfrentado con un maestro, con un representante de la ley y con un representante de Dios mismo sobre la tierra. Pero lo que sí sabemos es que no había recibido lo que él necesitaba. Seguía en su condición desesperante. Vamos a ver dos aspectos: la aproximación del leproso y la respuesta de Jesús. En la aproximación del leproso había 3 elementos que vamos a desarrollar, hermano. Primero, el leproso vino con confianza. Ya lo vimos al leer la Escritura. No tenía duda que si Jesús quería, podía limpiarle. Sabía de sobra que Jesús tenía el poder para limpiarle. Ningún leproso se había acercado jamás a un escriba o rabino. Sabía demasiado bien que le habría alejado a pedradas. Pero este hombre vino a Jesús. Tenía la perfecta confianza en la disposición de Jesús a recibir a una persona que todos los demás habían rechazado. Nadie tiene, pensando en el leproso y pensando en nosotros, hermano, nadie tiene por qué sentirse demasiado inmundo para venir a Jesucristo. Le voy a pedir que me acompañe a Salmos 44 y Jeremías 17:7. Pensando en la confianza del leproso y pensando, hermano, en la confianza que debemos de tener nosotros para podernos acercarnos a Dios, para que Él supla nuestra necesidad, cualquiera que ésta sea. Nadie tiene por qué sentirse demasiado inmundo para venir a Jesucristo. Ahí podemos ver 2 opciones. Pone ante 2 panoramas, él determina abiertamente poner su confianza en Dios. Y dice que es bienaventurado. Bienaventurado es doblemente feliz o doblemente dichoso. ¿Quién? Aquel hombre que determina poner su confianza en Dios, el leproso. Nosotros. Jeremías 17:7, hermano. Quien lo tenga que me pueda ayudar. ¿Qué le parece, hermano? Usa otra palabra: bendito el varón que confía ¿en quién? En Dios. No en sí mismo, no en sus habilidades, no en su economía, no en su posición económica o social o académica. Dice que pone su confianza en Jehová. Dice que es bendito. Para destacar, hermano, la importancia de la confianza y en quién ponemos nuestra confianza. Otro elemento importante es la importancia de la fe. Redundancia. La fe en Jesucristo parece insignificante a los ojos
de este mundo, mas a los ojos de Dios es valiosísima. Por ella viven los verdaderos cristianos, por ella permanecen firmes, con ella vencen al mundo. Sin ella nadie puede ser salvo. Esa es la importancia de la fe. ¿La podemos ver en el leproso? Sí. Ahora, hermano, ¿qué tipo de fe tenemos nosotros? Un elemento más, hermano. Tenía confianza absoluta en el poder de Dios. La lepra era la única enfermedad para la que no había un remedio rabínico. Pero este hombre estaba seguro de que Jesús podía hacer lo que no podía hacer nadie más. Nadie tiene por qué sentirse incurable del cuerpo o imperdonable del alma mientras Jesús exista. Independientemente cuál sea nuestra circunstancia física o espiritual, dice este comentario que nadie tiene por qué sentirse incurable. Debe haber la suficiente confianza como para ir a nuestro Señor Jesucristo. Cuarto elemento, la importancia de la humildad. Podemos ver a este leproso con su necesidad, pero también podemos ver a este leproso con humildad en su vida. El leproso vino con humildad. No demandó la curación, simplemente dijo, si quieres, tú puedes limpiarme. Era como si dijera, yo sé que no importo, sé que otras personas huirían de mí y no querrían tener nada que ver conmigo. Sé que no tengo ningún derecho sobre ti, pero tal vez en tu divina condescendencia aplicarás tu poder hasta a uno como yo. Esa era la actitud de este leproso. A mí me llama la atención algo en la actualidad, hermano. Yo creo usted ha escuchado a personas que dicen que nosotros, como hijos de Dios, debemos reclamar las bendiciones de Dios. A Dios debemos reclamarle las bendiciones. ¿Es real? ¿Es bíblico? No. ¿Por qué? Porque vemos en este leproso que nunca reclamó. Hermano, ¿alguna vez a usted o a mí nos ha tocado pedir algo de rodillas? ¿Es humillante? ¿Es humillante doblar tu rodilla? Delante de Dios no. Delante de Dios no es humillante. Delante de otra persona sí es humillante. Y yo creo que por muy necesitados que estuviéramos, lo pensaríamos más de una vez para que alguien nos encontrara postrados delante de sí pidiendo ayuda. Pero esta actitud de doblar mi rodilla delante de una persona habla de humildad. No es común, pero hermano, esta actitud de doblar rodilla delante de Dios habla de dependencia de Dios. Y eso no es malo. Habla de un corazón humilde. Hermanos, más que una rodilla doblada, es un corazón inclinado delante de Dios. Podemos doblar nuestra rodilla, pero no nuestro corazón. Creo que se lo he contado, como al niño que le dijeron que se sentara y no quería, y lo sentaron a fuerzas. Y él dijo, físicamente estoy sentado, pero por dentro estoy de pie. Hermano, muchas de las veces podemos estar hincados, pero nuestro corazón sigue de pie delante de Dios. Entonces, es para usted y también es para mí. La humildad es importante en una relación de amor con nuestro Dios, con nuestro Creador y con nuestro Salvador Jesucristo, con nuestro Redentor. Por ningún motivo, hermano, podemos ser arrogantes delante de Dios. No es aconsejable para nadie ser soberbio, ser altivo, ser orgulloso delante de Dios. La historia de Satanás se originó precisamente por el orgullo. No solo quiso ser igual a Dios, quiso ser más que Dios. Había orgullo, soberbia en este personaje, en este ángel, el más cercano a Dios. Entonces, hermano, es antibíblico reclamar.
las bendiciones delante de Dios. Y otra dicen, arrebátaselas a Satanás. Hermano, lo que usted tiene y lo que yo tengo para vivir, para una vida victoriosa y para nuestras necesidades, en ningún motivo están en manos de Satanás. No es real. Están en manos de un Dios amoroso que se preocupa todos los días por nuestro bienestar. Si Él algún día permite que haya necesidad en nuestra vida, Él tiene una razón importante para permitirlo. Esa es la soberanía de Dios. Dios puede hacer con nosotros lo que a Él le plazca, pero Dios siempre tendrá un motivo por el cual obrar de la manera que obra. Y de ninguna manera podemos excluir el amor de Dios cuando Él permite que estemos pasando por una adversidad. Ahí podemos ver la misericordia y el amor de Dios aún en nuestra vida. Si pensamos diferente, contradecimos la palabra de Dios, porque Dios dice que es fiel. Dios dice que es fiel, que es amoroso y que es misericordioso. Todos los atributos de Dios funcionan en total armonía. Todos los atributos de Dios funcionan en total armonía. Decía un predicador que escuchaba en la semana que si con el poder que Dios tiene no tuviera amor, Él actuaría como un tirano y como un dictador. Pero el amor equilibra en Dios su poder. De lo contrario, pudiera actuar para con nosotros de esa manera y Dios no lo hace. Entonces, hermano, la humildad juega un papel importante en una relación de amor. De la misma manera, la obediencia. No podemos en una relación de amor con nuestro Dios excluir la obediencia. Es parte fundamental, es elemental, es esencial que seamos obedientes a nuestro Dios en una relación de amor por medio de Jesucristo. No podemos, sí podemos, pero no debemos. Dice que nosotros demostramos el amor para con nuestro Dios de la manera que obedecemos cada uno de sus mandamientos, no de una manera perfecta, pero sí de una manera genuina. Debemos ser genuinos en nuestra obediencia, con las motivaciones correctas. Muchas de las veces, hermano, nuestra obediencia no tiene las motivaciones correctas y aún eso es pecado. Va a decir qué extremo, hermano, es real. Las motivaciones correctas juegan un papel importante en nuestra obediencia para con nuestro Dios. Hermano, Dios tiene razón. Dios tiene razón. Y si Él dice que obedezcamos, obedezcamos. Hermano, tal vez no nos guste, pero debemos hacerlo por nuestro bienestar y por amor a nuestro Dios. Voy a leer dos porciones. A mí en lo personal me llamó bastante la atención estas dos porciones que me encontré. Con la de Pedro estaba un poquito más familiarizado. Le voy a pedir que vayamos a Nehemías 9, 26 al 29 y tal vez un poquito más. Nehemías. Y yo estaba seguro que era Nehemías quien hacía esta oración, pero no era Nehemías, era Esdras. Entonces, Nehemías 9. Nehemías 9. Vamos a leer un poquito desde el 1, hermano, para entender de qué estamos hablando. El día 24 del mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios. La cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Hasta ahí vamos a leer nada más, hermano. Ahora vamos al 26.
Dice, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, consecuencia, los cuales los afligieron. Pero el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste. Y según tu gran misericordia, les enviaste libertador para que los salvase de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenía la paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. El 29. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Aquí Esdras está haciendo como un recuento histórico de todos los acontecimientos y los tratos y las muestras de amor y de misericordia para con su pueblo. Pero esto fue ya cuando regresaron de Babilonia, de estar cautivos 70 años. Y Esdras está confesando el pecado delante de Dios. Me llama la atención el 29. Y pudiéramos ver, hermano, que detrás de cada desobediencia y detrás de cada pecado siempre hay un elemento. ¿Cuál cree, hermano? De acuerdo a lo que leímos. Soberbia. Yo sé que puede sonar fuerte, pero es real. ¿Por qué? Porque lo dice la Escritura. Este siervo de Dios estaba reconociendo delante de Dios con humildad que la forma de actuar del pueblo por mucho tiempo había sido, detrás de esa forma había soberbia en su corazón, creyendo que los mandamientos de Dios o teniéndolos en poco. Y dice que echaron la ley tras sus espaldas. No les importó lo que Dios le dijera. Por una parte de la que leía estaba hablando de los jueces que eran oprimidos, pecaban, eran oprimidos y clamaban, y Dios les mandaba un libertador y se convirtió en un ciclo alineante, algo así. Y así estuvieron por muchos años. Otra vez, ya perdonados, ya se sentían bien, pecaban otra vez, otra disciplina, y el enemigo los oprimía. A eso se refiere Esdras. La soberbia, la vanidad, el egocentrismo y la jactancia son y serán un muro más grande que el que quiere construir el presidente de Estados Unidos para podernos acercar a Dios. Hermano, la palabra de Dios dice que a los soberbios Dios los ve así, de lejos. Es real, hermano. Es real. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dios conoce nuestro corazón, hermano. La importancia de la reverencia. El leproso vino con reverencia. Lo podemos notar en su actitud y en la postura de su cuerpo. Hermanos, cuando nosotros venimos a Dios por primera vez, no tenemos un conocimiento claro de quién es Dios y tampoco tenemos las motivaciones correctas. Eso lo vamos aprendiendo
a través del tiempo, paso a paso, cuando hay una perfecta comunión y cuando hay una relación con nuestro Dios. Pero podemos ver amor y misericordia de Dios, porque a pesar de ello, Dios no nos desecha. Él sabe que Él sabe que no le conocemos como deberíamos. Y Él sabe que no tenemos las motivaciones que deberíamos de tener. Pero en el transcurso de este caminar, Dios cambia nuestro corazón y poco a poco nos vamos conformando al carácter de su Hijo Jesucristo. Esta es la finalidad de Dios. Entonces, hermano, en cada uno de los milagros que vamos a ver posteriormente, vemos que quien se acercó a Jesús, en el leproso vemos que tenía un concepto claro. No sabemos de la manera, pero sabemos que fue Dios. Pero había cierta deficiencia en su conocimiento. ¿Por qué razón? Porque dice, si quieres, puedes limpiarme. Podemos ver ahí que había algo que él tal vez no tenía la certeza, pero quiso hacerlo y lo hizo. Hermano, no importa en la manera que podamos venir a Dios, lo importante es venir. Y lo vemos en el leproso. Pudo no haber venido, pudo haberse desanimado, pudo haber dicho, este es un rabino más y me va a dar mis pedradas. Pero no lo hizo, acudió a Jesucristo. Acá se termina, hermano. Una respuesta de misericordia. El 3. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. A esa aproximación del leproso llegó la reacción de Jesús. Lo primero y principal es que esa reacción fue de compasión. La ley decía que Jesús debía evitar el contacto con ese hombre y le amenazaba con una terrible contaminación si permitía que el leproso le tocara o se le acercara. Había una distancia aproximada de 2 metros, el cual podía acercarse. Pero Jesús extendió la mano y le tocó. Para Jesús no había más que una única obligación en la vida, la de ayudar. No había más que una sola ley, la del amor. La obligación del amor estaba por encima de todas las reglas y leyes y reglamentos. Le hacía desafiar todos los riesgos físicos. El panorama no era alentador, pero no solo no era alentador, sino que tenía ciertas prohibiciones y riesgos, y Jesús asumió el riesgo. Para un médico, un niño con una enfermedad contagiosa no es una amenaza, es un niño que necesita ayuda. Así era Jesús, así es Dios, así debemos ser nosotros. El verdadero cristiano asumirá cualquier riesgo para ayudar a un semejante necesitado. Así es Jesús, así es Dios, así debemos ser nosotros. Esas características que vemos en Jesús deben verse reflejadas también en nosotros. Yo al principio le dije que saludara a su hermano, que le diera su mano, y yo vi que unos hasta besos se dieron. Está bien, hermano, no pasa nada. O sea, y si era la intención de que usted saludara a su hermano, está bien, bueno, no nos vemos en una semana, a veces más. Pero, hermano, yo vi que no lo pensó, no lo dudó ni lo más mínimo. Pero si su hermano tuviese algo menos, una infección o lepra, pues, ¿lo hubiera saludado como lo hizo, así de efusivo? Ya hubiera cambiado de iglesia, ¿no? Del otro lado, pero de la barda, ¿no? Entonces, hermano, esto hace el amor, esto hace la compasión, esto hace la misericordia. Ahora, ¿solo Jesús estaba obligado hasta cierto punto de hacerlo? Pues no. Si nosotros somos, no lo estoy poniendo a duda. Bueno, nosotros como discípulos de Jesús debemos hacerlo. Debemos ser caracterizados
por el amor, por la compasión y por la misericordia. En el Sermón del Monte, en el 5, vimos como 8 cualidades de carácter que deben verse reflejadas en cada uno de nosotros en alguna medida. Ese es lo real, hermano. Así debe ser nuestro carácter. 8 cualidades de carácter. Ahora, ¿cómo podemos lograr esto? ¿Es sencillo? No es sencillo. Y Dios dice que somos bienaventurados, doblemente felices cuando mostramos estas cualidades de carácter. Hermanos, solo Dios conoce nuestro corazón. Y yo sé que batallamos, yo sé que hay una lucha constante cada día, pero debemos esforzarnos. ¿Y cómo podemos obtener esto? Solo hay una forma, en dependencia de Dios, en dependencia de Dios. Separados no podremos hacerlo. Separados de Dios, vamos a vivir una vida de amargura, una vida de frustración, una vida sin la certeza de que Dios tiene el control de cada una de las situaciones por las cuales podemos atravesar. Entonces, hermano, es importante la dependencia de Dios en nuestro caminar. En esta relación de amor es importante la dependencia, es importante la fe y es importante la esperanza. La obediencia juega un papel importante en una relación de amor con nuestro Dios. No podemos decir que amamos a Dios y a la vez vivir una vida desobedeciendo. Contradice la palabra, contradice lo que mismo expresó nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no guardan mis mandamientos? Entonces, hermano, pues soy repetitivo y seré repetitivo, y no es solamente para ustedes, es también para mí. Hermano, debemos animarnos unos a otros a poder obedecer a nuestro Dios y depender de Él en las circunstancias más adversas de la vida. Puede ser nuestra salud, puede ser nuestra economía, puede ser una relación rota con nuestros hermanos o con nuestra misma esposa. Pero debemos depender de Dios. ¿Es sencillo? No es sencillo, pero debemos hacerlo. 8:4. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Es importante el 4. Toda la palabra de Dios es importante. ¿Por qué, hermano? Pensando exclusivamente en el leproso, el sacerdote era el indicado de diagnosticar por las evidencias si era leproso o no era leproso. El mismo sacerdote era el encargado de diagnosticar si había sanado o no había sanado. Y le dice: no se lo digas a nadie, ve y preséntate ante el sacerdote y él te va a declarar sano. Aparte había un ritual que hacer, pero era importante que él se presentara delante del sacerdote. Entonces Jesús no pasó por alto lo que demandaba la ley. ¿Por qué? Porque le mandó. Hay más cosas, por tiempo no lo hablaremos, pero podemos ver en este milagro, podemos ver a un maestro diferente y a un leproso humilde. Hermanos, la humildad no está por demás. En ningún aspecto de nuestra vida no está por demás. Quisiera que Jes me ayudara. Yo le dije que se iba a convertir en algo así como poeta. Para concluir, hermano. Jesús y el mendigo, parábola. Marchaba el buen Jesús por el camino, en sus largas jornadas por el mundo. Era entrada la noche cuando vino a postrarse a sus pies un vagabundo. Y le dijo con júbilo y con llanto: ¿eres Jesús el Nazareno? ¿Cuánto te he buscado, Señor, para que me hagas un grandísimo bien?
Y abrióse el manto y el cuerpo le mostró lleno de llagas. De pueblo en pueblo voy para que vean mis úlceras sangrantes y mitiguen mi dolor. Pero los hombres me apedrean y los perros rabiosos me persiguen. Ten piedad de mis llagas miserables tú, que llevas el bien por do caminas. Tócalas con tus manos admirables, que convierten en rosas las espinas. Así habló el mendigo con tristeza, y entonces Cristo, de ternura lleno, puso un beso de paz en su cabeza y le hizo descansar sobre su seno, diciéndole: por todas tus querellas yo mezclaré mis lágrimas contigo. Y lloró tantas que lo bañó en ellas. Y al mirar sus heridas, el mendigo las halló salpicadas con estrellas. En un principio, hermano, le dije que en la mayoría de los casos la lepra tenía que ver con un juicio de Dios. Podemos decir una maldición de Dios con una persona. Pero lo real, hermano, viéndolo en un sentido espiritual, lo que la lepra hace al cuerpo es lo que el pecado hace al alma. La deforma y la separa de Dios.